Esta conferencia comenzará a grabarse. Estupendo, parece que ya se está grabando ese webinar. Así que vamos a empezar, que somos, parece ser, más de 20 personas ya. A ver, yo me llamo Román Chales, soy arquitecto, el BIM Expert, instructor en Render Factory. Aquí tenéis mi correo. Si tenéis cualquier cuestión que me queráis preguntar sobre ese webinar, queréis mandarme el currículum vitae, queréis proponerme cualquier colaboración o cualquier negocio, cualquier historia, pues todo me lo podéis mandar a ese correo. Igualmente, me podéis encontrar en LinkedIn, ¿vale? Estas son mis credenciales. Así que, Por A ¿sí? y una ¿Hola? perpendicular por B. Creo que estoy escuchando a alguien. A Claro, ver. sería hacia arriba. Bueno, parece que se está escuchando algún micrófono. Que lo dicho, aquí tenéis mis credenciales de LinkedIn, podéis buscarme ahí, os lo recomiendo encarecidamente. LinkedIn funciona muy bien con todo el entorno profesional, sobre todo lo que tiene que ver con BIM. Para encontrar trabajo, colaboraciones y demás, funciona fantástico, ¿vale? Antes que nada, voy a dar una pequeña cuña publicitaria y supongo que ya lo sabéis, pero por si os ha llegado el enlace por otro lado, en la página de Render Factory podéis encontrar otros cursos de webinar gratuitos, ¿vale? Durante esta semana se van a hacer unos cuantos y es posible que luego también se continuará haciendo, por lo menos mientras dure ese enclaustramiento y demás. A ver, aquí me están diciendo que silencie los micrófonos. Pues la verdad es que no tengo ni idea de cómo silenciarlos. Así que si los apagáis vosotros, pues lo agradecería. Y por otro lado, también os quería comentar que en la página de Render Factory hay muchísimos cursos. Ahora lo que hay es una promoción que podemos ofrecer a los instructores, que es dar un descuento a los alumnos, ¿vale? Pues con el cupón mío de Roman20, si entráis en la página web adquirís un curso y lo metéis aquí, pues tenéis un 20% de descuento. Entonces, si queréis aprovechar estos días para empezar el curso y queréis ahorraros, por ejemplo, en este de aquí, unos 500 pavos, pues metéis el cupón y lo tenéis ahí el descuento, ¿vale? Así que nada, veis que he empezado por esa publicidad, no es por nada, tiene que ver con la idea de este webinar, para darle importancia a lo que es la rentabilización de nuestro trabajo. Entonces, en este caso yo estoy haciendo un servicio, un webinar, algo que espero que sea útil, pero la única forma de saber que eso es efectivamente útil es rentabilizando ese pequeño esfuerzo, ¿vale? ¿Cómo lo rentabilizo? Pues os he pasado mis datos, de ahí me puede surgir cualquier oportunidad de negocio y os he hecho publicidad de Render Factory para captar más alumnos, lo cual también es una forma de rentabilizarlo, ¿vale? Y eso es muy importante porque en toda la actividad profesional que hagamos, si queremos hacerlo de forma sostenible, tenemos que buscar una forma de rentabilizarlo, porque si no, no puede ser esa actividad extensa en el tiempo, ¿vale? El poder monetizarla es la única forma que hay para poder hacerlo de forma profesional y continuada. Y en este caso, vamos a contar con la herramienta que realmente es un diagrama de Canvas, que es una cosa muy tontorrona, pero muy efectiva a la hora de modelizar los negocios. Para que nos entendamos, en la modelización con el Canvas en los últimos años se ha supuesto algo tan útil y tan efectivo como lo que ha supuesto el BIM para modelizado de los edificios, ¿vale? Y es algo bastante simple y por eso me gustaría compartirlo con vosotros. Bien, vamos a empezar por el principio. El autor de ese diagrama se llama Alexander Osterwalder, ¿vale? Es un divulgador del mundo de los negocios y autor de varios libros que os recomiendo bastante. En particular, nosotros lo que vamos a ver hoy está basado en dos de ellos, ¿vale? Estos de aquí, generación de modelos de negocio y diseñando la propuesta de valor.
Os lo recomiendo bastante porque lo que os voy a contar aquí básicamente son conclusiones o el 5% de lo que aparece en esos libros. Son muy fáciles de leer y si os queréis dedicar al autotrabajo, al mundo de los negocios o incluso a la búsqueda activa de empleo, pues esos libros son indispensables, ¿vale? Son los bestsellers de los últimos años. Bien, vamos a empezar por el primero, generación del modelo de negocios, y entramos directamente en el propio Canvas. El Canvas es ese esquema que veis en vuestras pantallas que se divide en diferentes campos que vosotros podéis descargar desde esa página web. El Strategizer, ¿vale? La página web del autor de Alexander. Os recomiendo bajarla y aprovechar esa clase para ir rellenando algunos campos, tomar anotaciones o si después de clase os sentís inspirados y queréis rellenar una idea que tengáis en la cabeza, ¿vale? Así que lo podéis bajar desde esa página. Ahora, vamos a explicar por encima el esquema y pasamos a los ejemplos. El primer cajón hace referencia a la asociación de clave, es decir, con qué entidades, con qué personas nos tenemos que asociar para que nuestro negocio funcione. Actividades clave. ¿Qué es lo que vamos a hacer dentro del negocio? ¿Cuál va a ser la operativa? ¿Qué es lo que vamos a hacer exactamente? Luego, ¿con qué recursos contamos para poder hacerlo? ¿Qué propuesta de valor hacemos? Es decir, ¿qué beneficio va a dar el producto que nosotros comercializamos? La relación con el cliente, es decir, ¿de qué forma nos relacionamos con él? Por teléfono, en persona, etcétera, etcétera. ¿Por qué canales le hacemos llegar nuestro producto? Segmentación del mercado, es decir, ¿quiénes son nuestros clientes? ¿El cliente nuestro es homogéneo, como es? ¿O puede que tengamos diferentes tipos de cliente? Ese es el espacio para apuntarlo. Aquí pondríamos la estructura de coste, todo lo que deriva de los recursos, de la actividad, de los canales, es decir, todos los gastos que tenemos, y las fuentes de ingreso, que derivarán del segmento, de la venta del producto, de la propuesta del valor al mercado, ¿vale? ¿Veis? Muy facilito, muy tontorrón. Bien. Aquí un ejemplo. Todos supongo que conocéis la empresa Skype, todos la habéis utilizado y tal, por lo que como un ejemplo clásico para explicar el diagrama de Canvas. En este caso, el Skype es un servicio de llamadas por Internet, por VoIP, y si lo desgranamos dentro de ese modelo, vemos que en las asociaciones clave, la empresa Skype pues tiene que asociarse con medios de pago online, por ejemplo, con el PayPal, ¿vale? Para poder cobrar por sus llamadas. También se asocia con empresas de hardware, que cada vez menos, pero antes, por ejemplo, vendían aparatos de teléfono que se conectaban directamente al Internet y podían hacer llamadas VoIP. Y luego también se asociaban a las empresas de telecomunicaciones, ¿vale? Que a lo mejor ofrecían sus servicios junto con su oferta habitual. ¿Qué actividades claves hace Skype? Pues básicamente desarrolla el software y asegura que la calidad de las llamadas, es decir, mantiene una infraestructura que permita hacer llamadas de calidad. Luego, por otro lado, los recursos con los que cuenta para poder hacerlo son los programadores, es decir, de los desarrolladores del software, y los servidores y la infraestructura física que necesitan para poder gestionar esas llamadas. ¿Cuál es su propuesta de valor? Pues obviamente ellos han empezado siendo un servicio de llamadas gratuitas y también videollamadas de calidad. Ahora ofrecen otra serie de servicios, como por ejemplo llamadas baratas a teléfonos físicos, a teléfonos reales, ¿vale? ¿Cuál es la relación con el cliente de la empresa Skype? Pues la relación con el cliente es muy fácil, a través de su plataforma online. O sea, todo o la mayor parte de la relación sucede de forma telemática, sucede a través de su página web. Canales de distribución, ¿cómo hacen llegar su producto al usuario final? Pues a través de su plataforma, el skype.com.es o lo que sea, a través de App Store, porque cuentan con aplicaciones en App Store de Android o de iOS, y a través de sus socios, que pueden ser las telecomunicaciones o las empresas de hardware, ¿vale?
Luego, la segmentación del mercado. Pues hay diferentes tipos de usuarios de Skype. Hay gente que lo usa simplemente para llamar dentro del propio Skype. Hay otras personas que lo usan para llamar, por ejemplo, al extranjero de una forma más barata. Y por último, hay usuarios profesionales que hacen conferencias, ¿vale? Conferencias con varias personas y demás, que yo creo que ya ha caído un poquito en desuso, pero antes era algo por lo que ellos cobraban. Ahora ya tenemos más o menos la estructura del negocio y vemos cuáles son los costes que ese negocio acarrea. Vemos que tiene que pagar los sueldos a los programadores, mantenimiento de esa infraestructura y la atención al cliente, ¿vale? Eso es el principal foco de sus gastos. ¿Y por dónde sacan el beneficio? Pues el beneficio sale de las llamadas de prepago, es decir, si queremos nosotros llamar a un teléfono físico, donde sea, pues dependiendo del lugar al que llamemos, tendrá una tarifa u otra y tendremos que hacer un prepago. Luego también, pues tienen cuentas profesionales que cobran aparte por ellas y no sé si lo siguen haciendo, pero en un principio ellos también estaban vendiendo esos teléfonos físicos, es decir, la venta de hardware, ¿vale? Veis que en un momentito, apenas en 5 minutos, hemos desgranado un negocio que es bastante complejo en realidad, que es el negocio del Skype, y lo hemos podido resumir en esa pequeña tabla, ¿vale? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es un ejemplo de un negocio que tiene que ver con el mundo del BIM, ¿vale? A mí lo que me gustaría es que descargarais esa plantilla y pensarais en ese mismo negocio que una propuesta mía, que a lo mejor ni tiene por qué funcionar, y pensarais en esa propuesta o pensarais en una vuestra, ¿vale? Aplicando lo que estamos viendo aquí. Entonces, a ver. Vamos a hacer un ejemplo que estuvimos viendo ayer con los compañeros del máster y bueno, que podría ser una oportunidad de negocio que permite volcar el conocimientos técnicos que tenemos de la carrera, los conocimientos sobre el BIM que tenemos de los máster que estáis impartiendo algunos de vosotros. Y que ahora mismo yo sé que hay un nicho en el mercado para eso porque nadie, no sé, no hay muchas empresas especializadas en ese producto. ¿Vale? Y básicamente de lo que se trata es del facility management de los hoteles. Es decir, ofrecerle a los hoteles una inspección técnica, una creación de base de datos y un sistema de gestión de su infraestructura que permita la optimización de los costes en el mantenimiento, ¿vale? En el mantenimiento rutinario, porque recogeríamos toda la maquinaria que tienen dentro de su hotel, el mantenimiento habitual de otros elementos constructivos y luego aparte gestionar las roturas que puedan tener durante el uso del mismo. Es algo que se utiliza desde hace muchísimos años en la gestión de grandes infraestructuras, como pueden ser hoteles, estadios de fútbol, grandes centros comerciales, o sea, no es algo nuevo, pero ha estado limitando solo a grandes empresas. Entonces, en pequeños hoteles eso no existe. Más o menos me imagino que entendéis de lo que estoy hablando. Entonces, vamos a intentar desgranar ese posible negocio. ¿Cuáles son nuestras asociaciones claves? Pues la primera asociación es el Autodesk. Pues el Autodesk tiene una aplicación que se llama Autodesk Building Ops, que permite crear esa base de datos con diferentes elementos de infraestructura de un edificio, ¿vale? Para gestionar su mantenimiento y hacerlo de forma colaborativa, ¿vale? Luego, por otro lado, podríamos contar con la Asociación de Técnicos Autónomos. Imaginaros que nuestro negocio crece y tenemos que gestionar hoteles por toda España. Pues sería bueno que tuviéramos una forma de colaborar con los técnicos locales que ejecutasen esa inspección dentro de los hoteles siguiendo nuestros protocolos. Y luego, por otro lado, las empresas de mantenimiento, porque hay algunos elementos de mantenimiento que hay que hacerlo con técnicos especializados. Y muchas veces los hoteles no cuentan con esos técnicos. Y entonces, si nosotros tenemos la posibilidad de ofrecerles
digamos, un listing telefónico con nuestros socios colaboradores que les puedan hacer ese mantenimiento, pues ahí lo tenemos, otra oportunidad de negocio. Actividades clave, ¿qué es lo que haríamos? Pues básicamente inspeccionaríamos el edificio y gestionaríamos una base de datos que surgiría de esa inspección. Luego, ¿qué recursos clave necesitaríamos? Pues necesitaríamos a esos técnicos que pudieran hacer la inspección y necesitaríamos una infraestructura para la base de datos del Autodesk Ops, ¿vale? Del Building Ops, que es una infraestructura virtual. Bien. ¿Cuál es la propuesta de valor? Pues vamos a reducir el número de incidencias al tener programada la inspección rutinaria. Vamos a asegurar los arreglos más rápidos porque la propia herramienta permite notificar las incidencias de forma colaborativa entre diferentes empleados de un hotel y podemos asegurar un mayor control de costes para la dirección del mismo, ¿vale? Que dentro de la aplicación pueden dar, por ejemplo, visto bueno a adquisición de ciertos materiales, herramientas, etcétera, y ver en tiempo real qué es lo que se está arreglando, qué es lo que se está haciendo en su infraestructura. ¿Cuál es la relación con el cliente, con clientes que tendríamos? Pues principalmente personal in situ, ¿vale? Porque tendríamos que explicar personalmente a la dirección de cualquier hotel que nos ocupe qué es lo que vamos a hacer exactamente y cuáles son los beneficios, ¿vale? O sea, el trato personal entiendo yo que sería necesario. Pero también atención telemática, porque en caso de que necesiten asistencia, pues obviamente necesitarían llamar por teléfono o mandarnos un email. Canales de distribución, pues podríamos ofrecer nuestro servicio a través de nuestro portal web, dando publicidad en el Google AdWords, por ejemplo, a través de comerciales, por ejemplo, ofreciendo contratando comerciales concretos que irían, digamos, a puerta fría por los hoteles ofreciendo ese servicio y nuestros socios, que son simplemente personas que tienen acceso a las personas que toman decisión dentro de un hotel y por una comisión o un interés pues puedan meternos ahí. Y luego, ¿cuál es el segmento del mercado al que nos dirigimos? Pues básicamente podrían ser hoteles pequeños o cadenas hoteleras, ¿vale? Que es a quienes ofreceríamos ese producto. Obviamente las cadenas hoteleras son mucho más golosas, pero hoteles pequeños son los que no se lo pueden permitir y si nosotros ofrecemos un servicio bueno a un precio razonable, pues podrían tener un acceso a algo que también les sería rentable. La estructura de costes que deriva de todo eso, ¿vale? Hemos hecho la modelización del negocio y ahora vemos los costes básicos que vamos a tener. Por un lado, vamos a tener los honorarios para los técnicos. Por otro lado, los gastos de infraestructura y los gastos operativos. Es decir, por un lado tendremos la oficina que tenemos que pagar y por otro lado el Autodesk nos querrá cobrar algo por el uso de su herramienta. Y luego otro gasto relacionado con la atención al cliente y las comisiones de venta, ¿vale? Que también es un gasto indispensable en ese tipo de negocio. ¿Cuál va a ser nuestra fuente de ingresos? Pues podemos cobrar por la inspección inicial y la implementación de la base de datos y luego también podemos cobrar por el mantenimiento de las instalaciones y la actualización anual de esa base de datos, ¿vale? Ya tenemos ahí el negocio montado, que es un negocio que se me ha ocurrido a voz de pronto y que tiene cabida dentro de esa tabla de Canvas, ¿vale? Vosotros de todas formas, si tenéis alguna duda, yo voy así rapidito porque el espacio de ese curso es bastante corto, pero luego voy a dejar unos 10-15 minutitos para que me hagáis las preguntas, ¿vale? Bien. Ese es el modelo de negocio. Ahora, ¿cómo sé yo que ese es un negocio, un buen negocio? ¿Cuáles son las claves para yo identificar que eso lo que acabo de meter aquí tiene algún sentido o tiene alguna viabilidad? Pues para empezar tenemos que centrarnos en la parte más importante de esa tabla. Tan importante es que la ponen en un lugar destacado dentro de la misma, que es la propuesta de valor. O sea, ¿qué es lo que ofrecemos? ¿Qué utilidad vamos a dar a nuestro cliente? ¿Cuál es nuestra razón de ser? Y hay 10 características de las grandes propuestas de valor, ¿vale? Esto viene derivado del libro, pero tiene mucho sentido, ¿vale?
Y las 10 características son, por un lado, los grandes modelos de negocio pueden llegar a mucha gente, ¿vale? O sea, pueden coger un mercado grande. Por otro lado, se centra en los trabajos, frustraciones, alegrías que más le importan a los clientes. Es decir, nosotros tenemos que tener claro que lo que nosotros ofrecemos da solución a un problema o ofrece grandes alivios o grandes beneficios, ¿vale? Por otro lado, se centra en trabajos no solucionados, frustraciones no resueltas, alegrías no obtenidas. Es decir, es prácticamente lo mismo que anterior, pero algo que ya tiene solución, pero que es una solución deficiente, que nosotros podemos implementar y hacerla mejor. A ver, otra característica, y eso es también muy importante en nuestro sector, porque normalmente como no sabemos lo que queremos hacer, intentamos hacer muchas cosas. Pero en un negocio realmente rentable, la especialización es la clave. Entonces, como un buen negocio, un buen modelo de negocio o una buena propuesta de valor tiene pocos objetivos, ¿vale? Se centra en lo que puede hacer extremadamente bien. También va más allá de los trabajos, funciones y abordan las emociones, las cuestiones emocionales y sociales. En este caso, la propuesta que he hecho, pues puede tener esa componente emocional si trabajamos de cara a los huéspedes, ¿vale? Pero como es un servicio B2B, a lo mejor esa faceta concretamente pues puede ser un poquito de menor relevancia. Sin embargo, la siguiente sí que es bastante importante, dado que habla de que tenemos que estar en consonancia con el modo en el que el cliente mide el éxito. Es decir, la dirección del hotel tiene que tener muy claro que lo que nosotros ofrecemos le es rentable y nosotros tendremos que ofrecerle indicadores y números que demuestren que realmente su inversión ha sido rentable y le da su fruto, ¿vale? También se concentran en los trabajos, frustración, alegría que tiene mucha gente, por lo que pagarían mucho dinero, ¿vale? Si vosotros conocéis el mundo de los hoteles, pues sabréis que el tema de mantenimiento del mismo siempre es un coñazo, siempre supone muchos problemas a todos de ellos, con lo cual pues, podría ser un indicador de que no es tan mala idea. Se diferencia de la competencia en los trabajos, frustraciones, alegrías que les importan a los clientes, es decir, pues a lo mejor nadie se había fijado en esa oportunidad, nosotros sí, con lo cual estamos ofreciendo algo diferente de los demás. Superada la competencia de manera significativa, por lo menos en un ámbito. ¿De qué forma nosotros destacamos sobre los demás? Pues a lo mejor nuestros conocimientos de BIM pueden permitir un modelizado mucho más preciso, mucho más útil de cara a la operativa diaria de una infraestructura. Y son difíciles de copiar. Eso de aquí es más complicado y cuando se dice que son difíciles de copiar, también puede hacer referencia a que es difícil entrar en un mercado. Si nosotros creamos un servicio que tiene un coste importante de desarrollo, pues tendríamos una barrera de entrada al mercado, que a lo mejor sería fácil de copiar, pero se necesitaría mucho tiempo y recursos para poder hacerlo. Eso también es un indicador de que un negocio es bueno, ¿vale? Obviamente no hay que cumplir los 10 requisitos para comprobar que el modelo de negocio o propuesta de valor que hemos diseñado es buena, pero por lo menos a nivel intuitivo son indicadores importantes. Bien. Veis que el tema de la propuesta de valor es bastante importante, la relación con el cliente es bastante importante porque de lo que se trata es de vender el producto, porque si no lo vendemos, no lo rentabilizamos, toda nuestra idea puede que no sirva para nada. Y como es algo importante, vamos al segundo libro. Vimos que había dos, ¿no? Generación de modelo de negocio y luego otro libro aparte que es diseñando la propuesta de valor, que se centra justamente en ese diseño. ¿Vale? ¿Cómo lo hacen? Pues hay otros diagramas que lo que hacen es centrarse en la propuesta de valor, que es esto de aquí, ¿vale? Es decir, este esquema, ese diagrama hace referencia a ese recuadro de aquí.
Y ese diagrama hace referencia a ese recuadro de segmentación de mercado, ¿vale? De estudio del cliente. Podéis descargar también esas tablas desde esa página, ¿vale? Desde la misma página de antes, pues hay otro apartado, lo descargáis de ahí y lo veis y también lo podéis rellenar, ¿vale? De verdad que es bastante útil. Volvemos a lo mismo, es muy tontorrón, son 4 conceptos, pero que nos ordenan bastante la cabeza de cara a ofrecer un servicio cualquiera. O sea, nosotros estamos hablando del BIM porque es un poco nuestra materia, pero podría servir para lo que sea. Bien, voy a explicar rápidamente la tabla. Veis que se divide la tabla de la izquierda en 3 partes: creador de alegrías, es decir, de qué forma nuestro servicio va a crear alegría, es decir, beneficio; aliviadores de frustración, es decir, de qué forma vamos a resolver los problemas ajenos con nuestro servicio; y cuál es realmente el producto de servicio que ofrecemos. Y por contraparte, tenemos la parte del cliente, que hace referencia directa a cada uno de los apartados, es decir, qué es lo que le da alegría a nuestro cliente, qué es lo que frustra a nuestro cliente y cuáles son los trabajos involucrados en esas alegrías y frustraciones, ¿vale? Vamos a verlo con el ejemplo anterior del Facility Management. Bien, empezamos por el cliente, aunque el orden natural sería de izquierda a derecha, pero siempre tenemos que estar centrados en el cliente y partir todos los modelos de negocios de él. Bien, en verde están las alegrías que puede tener un cliente, en rojo las frustraciones y aquí los trabajos. Bien, los trabajos que hacen un hotel y que haga referencia a mantenimiento del edificio, pues revisan las instalaciones, gestionan incidencias, yo qué sé, se le rompe un váter, se rompe un grifo, pues tienen que gestionarlo y arreglarlo. Arreglan esas incidencias por medios propios, si tienen a un responsable de mantenimiento, o por medios ajenos cuando ese responsable bien no existe o bien tenga limitaciones técnicas. Es decir, si pasa algo con la instalación eléctrica o el aire acondicionado, pues tienen que contar con personal ajeno. Y tienen que hacer el mantenimiento periódico, ¿vale? Ahora, al hacer esos trabajos, ¿qué frustraciones tiene la dirección de un hotel? Pues los costes de ese mantenimiento, obviamente, es una frustración para ellos. Las peleas entre el personal, bueno, no sé si habéis estado en un hotel que haya pasado algo alguna vez, que básicamente las limpiadoras reportan una incidencia y el señor que arregla las cosas pues tiene que darle respuesta. Y siempre hay pelea entre unos y otros porque pueden haber más de una que está reportando algo y por supuesto cada uno es el más importante. En fin, siempre hay peleas entre ellos y eso, aparte de dar mala imagen, entorpece el proceso. Y luego también puede haber quejas entre los huéspedes, ¿vale? Por ejemplo, hay alguien alojado en el hotel y se le ha roto la ducha. Pues pide que se la arreglen, pero como está mal gestionado, se tarda mucho en hacerlo y al final se cabrea y deja un mal comentario en el TripAdvisor, por poner un ejemplo, ¿vale? Entonces, eso es una frustración para la dirección del hotel. ¿Qué alegrías puede tener derivadas de ese trabajo? Pues si se reducen los costes, eso le da alegría, obviamente. Que el personal esté más contento, más tranquilo y haga su trabajo de forma eficiente, también es una fuente de alegría. Y las buenas críticas de los huéspedes, porque imagínate que se ha roto algo y se ha arreglado muy rápido y se le ha dado una respuesta correcta, pues una rotura puede ser una oportunidad para hacer una buena gestión con el cliente, que al final verá que el hotel se preocupa por él y dejará un buen comentario, aunque haya algo que se ha roto, ¿vale? Hemos visto con el ejemplo cómo se rellena esa tabla. Ahora, ¿nosotros qué producto ofrecemos para conseguir esos resultados? Bien, nosotros lo que ofrecemos en este caso es la revisión de las instalaciones por un técnico especialista, ¿vale? O sea, llega un técnico, que puede ser un arquitecto técnico o un arquitecto, que con su ojo profesional pues revisará de forma ordenada el edificio entero, que no va a ser un señor de mantenimiento
no especializado, sino alguien que llega ahí y hace un levantamiento completo del edificio, lo mete en BIM, revisa toda la instalación, todo el equipamiento, etc. Luego, por otro lado, creamos una base de datos funcional, ¿vale? Para la gestión de infraestructura. Es decir, lo metemos todo en el Autodesk Building Ops. Está todo gestionado ahí. Tenemos metidas las fichas técnicas de los elementos, tenemos metido el calendario de revisiones y tenemos gestionada la forma de reportar las incidencias. Y luego también lo que podemos ofrecer es una base de datos de operarios especializados en arreglos. Es decir, si tienen un aire acondicionado, una bomba de calor enorme, potente, que necesita de un especialista que ellos no dan con él, pues lo ofrecemos, que es otra forma de poder monetizar el negocio. Entonces, a partir de esos productos y haciendo la relación con los apartados correspondientes, pues podrían tener mejor como creación de alegrías, ¿vale? Creador de alegrías de nuestro producto. Pues tendrán buenas críticas de los huéspedes, menos quejas entre el personal, menos coste de mantenimiento, ¿vale? Y por otro lado, pues aplacamos los problemas, pues creamos para mantener los costes de mantenimiento, para tenerlos más acotados, pues en la plataforma podemos tener control de costes. Peleas entre el personal, pues en la plataforma tenemos una gestión de incidencias que organiza mucho mejor las incidencias que gestionan unos y otros. Y luego, por otro lado, podemos tener una base de datos de operarios asociados, ¿vale? Para arreglar cosas que en el hotel no pueden arreglar rápido, pues nosotros mandamos a un personal asociado nuestro que lo arregla rápido y así aplaca las quejas de los huéspedes, ¿vale? ¿Entendéis más o menos el negocio que se ha propuesto? Yo me imagino que sí, que no es complicado, que es un negocio que podría ser relativamente complejo, pero con esas tablas lo hemos organizado y ordenado en apenas 10-15 minutillos. Va un poquito rápido y tal, pero si os sentáis, descargáis tranquilamente las cosas y le dais alguna vuelta, pues en vez de 15 minutitos a lo mejor tardáis media hora, 3/4 de hora. Pero ya podéis tener modelizado un negocio, ¿ves? Rápido y efectivo. Ahora, claro, el papel aguanta cualquier cosa. Ahora en la tanda de preguntas, pues me comentaréis qué es lo que pensáis sobre el negocio que he propuesto, qué cuestiones implementaríais y qué negocios se os ocurren a vosotros, ¿vale? Porque obviamente esto es muy subjetivo. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Ya tengo modelizado mi negocio. ¿Qué hago yo ahora con eso? El siguiente paso sería hacer pruebas de modelo, ¿vale? Tenemos nuestro modelo de negocio ya pensado, ya plasmado. No es un plan de negocios todavía, simplemente es un modelo. Pero tenemos que comprobar de alguna forma que funciona bien, ¿vale? Pues hay otros 10 criterios, hay otros 10 principios de las pruebas que podemos hacer para comprobarlo. Os lo adelanto, se resumen en que hay que probar rápido y barato, ¿vale? Porque si no, ese modelo de aquí va a ser muy bonito, muy interesante, podremos hablar de él con los amigos en la barra de un bar, pero si no lo probamos, pues no sabremos si funciona. O si, por ejemplo, nos obsesionamos en perfeccionarlo, en hacerlo súper eficiente, perdemos mucho tiempo, invertimos en comprar los equipos, pagamos la licencia de Autodesk y luego resulta que no funciona el modelo, pues habremos gastado mucho dinero y el negocio no funciona. Entonces hay que probar rápido con productos en un estado inicial y que el coste del fracaso sea barato, ¿vale? Este es el resumen de los principios, pero bueno, vamos uno por uno. Asume que los datos superan las opiniones. Claro, nosotros si hablamos del modelo de negocio, pues podemos opinar, pero si recopilamos los datos van a ser muchísimo más valiosos que opiniones. ¿Qué datos en este caso necesitaríamos? Pues necesitaríamos saber cuánto, por ejemplo, gasta un hotel en mantenimiento y cuánto objetivamente nosotros le podemos ahorrar,
¿vale? Luego, por otro lado, tenemos que aprender más rápido y reducir el riesgo aceptando el fracaso, ¿vale? Si vemos que algo de lo que hemos propuesto no funciona, tenemos que descartarlo rápido para no perder tiempo con eso y no perder dinero. Por ejemplo, tenemos una base de datos de operarios especializados, pero ahora nos damos cuenta que ningún director de hotel quiere tirar de nuestra base de datos porque entiende que para él es un sobrecosto, porque nosotros tendríamos ahí nuestro interés y prefieren tirar de sus propios contactos. Pues cuando implementamos el negocio vemos que eso no funciona, no perdemos tiempo con eso, lo quitamos del medio y a otra cosa. Haz pruebas pronto y perfecciona después. O sea, conforme lo tienes en la cabeza, sabes cómo funciona mínimamente, empieza a trabajar con eso. No lo dejes para tenerlo perfecto. Lo perfecto es el enemigo de lo bueno. Equilibra aprendizaje y visión. Es decir, la visión es ese elemento estratégico global que puede tener nuestro negocio, que nosotros, por ejemplo, partimos que nuestra visión es que los hoteles españoles sean los hoteles más rentables del mundo y que eso aporte a la economía no sé cuánto. O tenemos la visión de que vamos a ayudar a pequeños hoteles con no sé qué. Bien, eso está muy bien como eslogan para nuestra empresa, como el vector de la directriz empresarial, pero conforme avanzamos tenemos que estamos aprendiendo, estamos viendo que algunas cosas funcionan, otras no funcionan, y tenemos que equilibrar esa visión con la realidad del aprendizaje. Y viceversa, algunas visiones que son estratégicas que también tenemos que mantener en el tiempo. Entonces, entre lo que aprendemos nuevo y la visión global que tenemos del conjunto y hacia dónde vamos, pues tenemos que hacer ese ejercicio de equilibrio que es muy complejo, pero necesario. Identificar aquello que se carga las ideas. O sea, por ejemplo, el hotel no tiene dinero para hacer un levantamiento en BIM, por poner un ejemplo. O los hoteles en general no están dispuestos a gastar ese dinero. Pues tendremos que identificarlo rápido. A lo mejor en vez de hacer el modelo en lot 400, pues tendríamos que hacer el modelo en lot 150, porque sería, o 200, lo que sea. Sería exactamente igual de válido, útil para el mantenimiento, pero abarataría los costes y evitaría algo que podría cargar nuestra idea, ¿vale? Pues eso lo tenemos que identificar muy rápido. ¿Cómo se identifica eso? Pues hablando, preguntando, ofreciendo nuestro servicio, hablando de los precios con los posibles clientes, pero tenemos que estar atentos a eso. Y de aquí el siguiente principio, que tenemos que comprender a los clientes. O sea, todo parte de ahí. Tenemos que ser útiles para nuestros clientes, sea cual sea nuestro negocio. Es decir, yo, por ejemplo, ahora estoy impartiendo una clase y si no la veis útil, pues no tendrá sentido que esté aquí hablando y grabando y tal. Entonces, en este caso, vosotros sois mis clientes y yo estoy ofreciendo algo que tiene que ser útil para vosotros. Entonces, se ha hecho esa presentación pues pensando en ello, de que la información que os dé en 45 minutos os sea válida o sea útil, ¿vale? Pues lo mismo en cualquier negocio que vosotros hagáis, pues también tenéis que partir de lo que necesita realmente vuestro cliente potencial o vuestro segmento de clientes. Hay que medirlo, o sea, hay que poder medir el beneficio de lo que nosotros estamos haciendo. Eso ya lo hemos hablado antes. Si el beneficio no es cuantificable a partir de unos indicadores KPI o KPI, como lo quieran llamar, el cliente no va a ver realmente el beneficio que nosotros le suponemos. Entonces, siempre tenemos que ser atentos a eso. Por ejemplo, si nosotros tenemos un estudio de arquitectura, pues nosotros tenemos que explicar al cliente que con nuestro proyecto se ha ahorrado tanto, que con nosotros hemos hecho en tantos meses, hemos conseguido en tantos meses la licencia, que la obra se ha hecho un 20% más rápido que no sé qué, que esos números siempre nos van a ayudar y justificar nuestro trabajo. Aceptar que todos los hechos no son iguales. Vamos, es simplemente tener sentido común a la hora de comparar
de comparar los datos. Y al final el cliente vota con el euro, ¿vale? Con el bolsillo. O sea, si algo funciona económicamente es un indicador más importante que algo que se dice o que se habla, ¿vale? Por poner un ejemplo, que es lo que aparece aquí en la ilustración. Experimentos no es igual a la realidad. Claro, nosotros podemos montar ese negocio de facility management de los hoteles, hacer un pequeño experimento con un hotel imaginario en nuestra oficina para afinar los procesos y la operativa, pero nunca el experimento va a ser igual que la realidad. En la realidad es donde vamos a aprender realmente. Y cuando tomemos las decisiones importantes, por ejemplo, vamos a utilizar el Autodesk Building Ops. Lo estoy poniendo de ejemplo, no lo estoy vendiendo ni es publicidad de ninguna forma. Pues tendremos que probarlo antes muy bien antes de ofrecerlo. A lo mejor hay otra alternativa en el mercado que es más barata, que es más eficiente o que es más cómoda para el usuario final. Pues lo tenemos que averiguar. Entonces, las decisiones que son importantes, las que son irreversibles, las que nosotros nos va a condicionar el negocio de principio a fin, pues tendremos que tener muchísimo más cuidado con ellas y tenemos que sopesarlas mucho más. ¿Vale? Yo entiendo que todo eso es bastante de sentido común. ¿Qué ocurre? Que aquí con esas tablas se organizan muy bien, los criterios son bastante simplones, bastante fáciles y os aseguro que funcionan con cualquier negocio. Incluso tanto es así que nosotros en el estudio, las veces que trabajamos, por ejemplo, para hacer una reforma de un negocio, de un restaurante, de un bar o lo que sea, pues para entender el programa que quiere el cliente dentro de su local, nos sentamos con esa tabla y la rellenamos juntos con él. Por un lado, es útil para él porque ese ejercicio la mayoría de los empresarios o emprendedores no lo hace y de pronto descubren cosas de su negocio que a lo mejor no tenían planteadas o previstas. Y por otro lado, nos resulta cómodo para nosotros, útil para nosotros para sacar un programa que luego va a tener muchos menos cambios a la hora de hacer el proyecto. O sea que incluso más allá de que eso os pueda servir para modelizar un posible negocio en base a vuestros conocimientos técnicos o en base a vuestros conocimientos que habéis adquirido del BIM, pues puede servir incluso para hacer briefing con los clientes profesionales, ¿vale? Pues casi que cuadrado las 5:42, 45 minutos de clase para dejar 15 minutitos para las dudas. Así que aquí la última diapositiva, gracias, y aquí la rentabilización de la presentación. Apuntarse a los cursos de Render Factory, aunque sean los gratuitos. Eso luego se va a publicar en YouTube, le dais a un like y me buscáis en LinkedIn. Así que listo, hasta aquí. Me podéis preguntar me podéis preguntar por el chat si alguno de vosotros no lo ha visto, está en el medio de la interfaz de GoToMeeting, ¿vale? Voy a intentar compartir la pantalla a ver si os lo indico. Vale, pues justamente el GoToMeeting no sale en la pantalla. Vale, lo dicho, si queréis preguntarme algo, ahora es el momento. Podéis poner el micrófono, usar el chat y demás. Si no, también me podéis hacer llegar las preguntas por email o lo que sea. Ya os lo comenté, es bastante fácil. Espero que se haya entendido fácil la herramienta. Vale, pregunta
Paredes Erizo, si una vez que se hace un modelo de negocio, luego se hace el plan de empresa. A ver, no necesariamente. Realmente el plan de empresa hace falta en las fases finales de lanzamiento de la empresa y sobre todo de cara a los bancos de la obtención de créditos, una subvención, una incubadora, etcétera. Realmente con las herramientas básicas del modelado del negocio es suficiente. Lo importante es que el negocio que tú hayas modelado lo pruebes rápido, lo pienses de forma flexible, que hagas pruebas y si te equivocas rectifiques y lo vayas implementando. Y ya cuando lo tengas todo claro, empieces a pensar en un plan de negocio que básicamente la función que tendrá pues es afinar un poco la operativa, que realmente no lo vas a poder afinar hasta el final porque la operativa se afina en el proceso de trabajo. Y por otro lado, lo que servirá es para los bancos ver tu plan financiero sobre todo y poder darte el crédito. A lo mejor un concurso de una incubadora que se te ha ocurrido una idea revolucionaria o una cosa diferente que quieras justificar su viabilidad económica, pues tendrás que hacer el plan de negocio. Pero a nivel personal, con eso de aquí es suficiente. Hostia, Paqui. Hola, Paqui, ¿qué tal? ¿Qué pasa? De nada. Pues a ver si hay alguna preguntita más o queréis comentar algún negocio que eso os haya ocurrido. ¿Qué va? Dice Alicia que pensaba que había que tenerlo depurado todo antes de lanzarlo. Realmente la clave es hacer muchas pruebas muy baratas y muy rápido. Porque si no, es que las cosas no funcionan y cuanto más tiempo le des, más vueltas le des, más te vas a enfriar, más obstáculos verás. Hay que echarse para adelante a trabajar, trabajar, trabajar. Eso es lo importante. Pues alguna cosita más. Si no, pues cortamos hasta aquí el webinar y cualquier cosa que necesitéis, pues esto es a vuestra disposición, lo dicho por email o por LinkedIn. Muy bien. Pues muchas gracias a todos vosotros. Al final ha venido bastante gente, no me esperaba tanta afluencia. Bueno, señores, voy cortando la grabación. Muchísimas gracias a todos.